Hola, mi querido amigo. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy no es una historia más. Es un eco que se arrastra desde los salones de ópera más grandiosos hasta los rincones más oscuros del alma humana. Un lamento silente que se transforma en un grito ensordecedor de justicia. ¿Sabes? En la noche más dichosa de su vida, la de su boda con la mujer que adoraba, un sonido extraño, casi un lamento sofocado, le atravesó el alma a través del teléfono, congelando su sangre. Era la voz de su amada, pero no la voz de una recién casada, sino un grito silencioso que revelaba una verdad brutalmente inimaginable, el preludio de un horror que estaba por desatarse. Pero para desentrañar esa noche, ese instante de quiebre que lo cambiaría todo, debemos retroceder, mucho antes de que el amor se convirtiera en un eco lejano y la música en una premonición. Permíteme presentarte a Isabella. Isabella no era una mujer que acaparara los focos. Su presencia era un susurro en los vastos y opulentos pasillos del Teatro de la Ópera La Corona, un lugar donde los sueños de grandeza musical chocaban contra la dura realidad de su existencia. Cada mañana, sus pasos, enfundados en unos zapatos modestos y ya algo gastados por los incontables kilómetros recorridos, resonaban suavemente sobre el pulido mármol del vestíbulo. Vestía siempre con el uniforme de limpieza, una blusa blanca, limpia pero desgastada por el cloro y los años, y un pantalón azul marino que había visto ya demasiados amaneceres. Sus manos, aunque finas, estaban ligeramente enrojecidas y curtidas por el constante contacto con productos de limpieza, un testimonio silencioso de su labor incansable, a menudo invisible para el torbellino de artistas y directores que la rodeaban. Trabajaba desde antes del amanecer, cuando el teatro aún dormía bajo la tenue luz de los reflectores apagados, y se extendía hasta bien entrada la tarde. Limpiaba los palcos VIP, los camerinos de las estrellas, las alfombras del inmenso escenario, donde otros triunfaban con sus voces. Para el personal administrativo y los artistas principales, Isabella era poco más que una sombra, una extensión del mobiliario, un elemento más en el entramado invisible que mantenía el brillo de la corona. La señora Griselda, la jefa de intendencia, una mujer de voz áspera y mirada perpetuamente hastiada, apenas la miraba a los ojos. Sus instrucciones eran siempre secas y directas. Isabella, el camerino del maestro Volkov debe estar impecable para las 9, y asegúrate de que el piano esté brillando, sin una mota de polvo, ni una sola. Él es muy exigente. Isabella asentía, su garganta apretada por el nudo de la humillación, el escozor de la invisibilidad. No eran solo las palabras, era la absoluta falta de humanidad en el trato, la negación de su existencia más allá de su función, lo que dolía hasta lo más profundo de su ser. Incluso Celeste, la soprano principal de la compañía, una mujer de belleza plástica y una voz potente pero carente de alma, solían hacer comentarios despectivos sobre la gente de servicio. Una mañana, mientras Isabella limpiaba el espejo de su camerino, Celeste la ignoró por completo, hablando por teléfono en voz alta sobre sus caprichos y despreciando a las almas grises que viven para servir. Y, por supuesto, la señora de la limpieza está aquí, moviéndose como un fantasma. Es casi divertido verla tan dedicada a la mediocridad, dijo con una risa hueca, sin siquiera dirigirle la mirada. Isabella sintió el ardor de la vergüenza subir por sus mejillas, el corazón latiéndole con una mezcla de ira y dolor. Se mordió el interior de la mejilla, conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Quería desaparecer, fundirse con las sombras que la gente percibía. Se sentía como una mota de polvo en un escenario que brillaba para otros, su presencia reducida a un zumbido de fondo. La opulencia de los palcos aterciopelados,
Los dorados relucientes y las lámparas de cristal que adornaban el teatro contrastaban brutalmente con su propia precariedad, acentuando la injusticia, la distancia abismal entre su mundo y el de aquellos a quienes servía. Cada día, la misma rutina: el autobús antes del alba, el olor a lejía, las miradas condescendientes, los susurros de los empleados sobre su extraña obsesión por la perfección en la limpieza, el almuerzo solitario en un rincón del patio trasero. Pero, ¿sabes, amigo mío? Dentro de Isabela, bajo esa apariencia de modestia y esa resignación aparente, habitaba un don extraordinario, una voz de soprano lírica que era un regalo del cielo, capaz de alcanzar las notas más altas con una pureza cristalina y de transmitir la emoción más profunda con una resonancia que conmovía el alma. Desde niña, en su humilde hogar, había soñado con el escenario, con las óperas de Verdi y Puccini. Además, poseía un oído absoluto y una memoria auditiva prodigiosa, una habilidad casi mística para reconocer voces, timbres, entonaciones y patrones musicales, incluso a través de la distancia, del ruido o de cualquier distorsión. Podía identificar a una persona solo por el tono de su voz al toser, o reconocer una melodía con solo unas pocas notas dispersas. Era un sonar humano, un tesoro auditivo que nadie en la corona, salvo quizás su abuela, había notado o valorado realmente. Esta habilidad, que la gente confundía con un oído musical agudo, era en realidad una herramienta de precisión forense, una destreza que le permitía desentrañar los secretos ocultos en el sonido. Una vez, durante un ensayo general, cuando un tenor se quedó mudo por un ataque de pánico escénico, Isabella, desde su puesto de limpieza en la última fila del auditorio, murmuró en voz baja la siguiente línea, con la entonación y el timbre exactos que el director esperaba. El maestro Volkov, en su silla de director, la miró por un segundo, sus ojos entrecerrados, una expresión de desconcierto en su rostro, como si hubiera escuchado un eco de perfección que no podía ubicar. Simplemente sacudió la cabeza, atribuyéndolo a un error auditivo, incapaz de procesar que una limpiadora pudiera poseer tal don. Ese pequeño incidente fue un atisbo de la joya oculta que Isabella era, un instante fugaz en el que su brillantez perforó el velo de su invisibilidad, dejando al maestro con una incómoda sensación de algo inexplicable. Fue una breve sacudida en la monotonía, un destello que nadie se detuvo a analizar. Y ahora, el monólogo interno, esa voz que resonaba en la cámara secreta de su mente. Me pregunto, pensaba Isabella mientras fregaba el suelo del escenario con movimientos metódicos, su mirada fija en el brillo del mármol, pero su mente volando libre. ¿Cuántas veces más tendré que soportar sus desprecios, sus miradas de piedad o de total indiferencia? ¿Hasta cuándo tendré que fingir que no me afecta que me traten como si fuera una extensión de la escoba que sostengo? Siento el nudo en la garganta, ese ardor que sube desde el estómago cada vez que la señora Griselda me habla con esa voz gélida, cada vez que Celeste se ríe de mi ropa. ¿Se dan cuenta del dolor que infligen con su condescendencia? ¿Saben que cada día, al salir de aquí, siento el peso de su desprecio aplastándome? Me duele, sí, me duele no ser vista, no ser valorada, pero ese dolor no me rompe, me moldea. Me ha enseñado a escuchar más allá de las palabras, a observar lo que nadie ve, a ver las grietas en sus fachadas perfectas, a discernir la verdad en el matiz más sutil de la voz. Un día, esta invisibilidad será mi mayor fortaleza. Un día, mi silencio hablará por sí mismo, y mi voz, resonará. La frustración es una chispa, la humillación es el combustible, y la paciencia, esa virtud tan subestimada, es el oxígeno que alimenta el fuego de mi determinación. Debo seguir adelante, por el recuerdo de mi abuela,
por la promesa que me hice de no dejar que mi voz se apagara, por el simple hecho de que yo sé, en lo más profundo de mi ser, que valgo mucho más que la suma de sus desaires. Su mano, casi de forma inconsciente, se apretó contra su pecho, donde podía sentir el latido constante de su corazón y el motor incansable de resiliencia. El antagonista principal, maestro Víctor Volkov, era la personificación misma de la ambición desmedida y la tiranía artística. Un hombre de unos 60 años, con un cabello canoso impecablemente peinado hacia atrás y unos ojos de un azul helado que destellaban con una astucia manipuladora. Sus trajes, siempre a medida y de los diseñadores más exclusivos de Milán, lo envolvían en un aura de poder absoluto, un dios en su propio templo operístico. Su risa era ruidosa y resonante, un eco forzado que buscaba imponer su dominio, y su desdén por los inferiores o mediocres era tan palpable como el carísimo perfume amaderado que usaba. Junto a él, siempre a su sombra, estaba Celeste, la soprano principal, una mujer 20 años más joven, de belleza calculada y una voz que, aunque técnicamente impecable, carecía de la emoción y el alma que Isabella poseía. Ella era el reflejo de la peor parte de Volkov, su superficialidad, su narcisismo, su vacuidad moral. Volkov y Celeste formaban un tándem de crueldad, una sinfonía de desprecio. Él, con su poder implícito, ella, con su veneno explícito. Cuando cruzaban la mirada con Isabella en los pasillos, Volkov le dedicaba un asentimiento apenas perceptible, tan breve que apenas si registraba, una señal de su total desinterés por su existencia. Pero Celeste, oh, Celeste era diferente. Sus ojos grandes y expresivos se entrecerraban y sus labios se curvaban en una mueca de superioridad. «Maestro, ¿todavía tenemos a la señora del desinfectante merodeando por los camerinos? Es tan rústico, ¿no cree?» Su presencia casi ensucia el arte que intentamos crear, solía decir en voz alta, asegurándose de que Isabella la escuchara, sus palabras como flechas envenenadas que buscaban su corazón. Isabella sentía un escalofrío recorrer su espalda cada vez, un pinchazo de ira que se mezclaba con la humillación. Recordaba una vez que Volkov, en un arrebato de su temperamento volátil, había irrumpido en el pasillo de servicio donde Isabella estaba guardando sus materiales. Su mirada, llena de impaciencia, se posó en la humilde mujer. «Es que no puede ser más discreta, señorita. Su presencia es una distracción para mi genio. Salga de mi vista y asegúrese de que el suelo no tenga ni una sola mancha, o juro que hará su trabajo con los dientes», le espetó, su voz un látigo, sin ni siquiera esperar una respuesta. Isabella sintió como sus mejillas ardían, la vergüenza quemándole el rostro, pero solo logró susurrar una disculpa y acelerar sus movimientos. Se sentía pequeña, insignificante, atrapada en la maraña de su propia invisibilidad. Celeste, por su parte, se dedicaba a microagresiones constantes, dejando caer su pañuelo de seda, accidentalmente, cerca de los pies de Isabella, o pidiendo que limpiaran su camerino con un tono meloso, y luego quejándose del olor a cloro, a la vista de Isabella, sabiendo que era ella quien lo había limpiado. Eran pequeños actos de desprecio que se acumulaban, goteando sobre la paciencia de Isabella, una erosión lenta pero constante de su espíritu. Una tarde, Volkov y Celeste pasaron por el pasillo de servicio, riendo a carcajadas de algún comentario sobre las voces desafinadas de los plebeyos. Volkov, al ver a Isabella, la señaló con su barbilla y luego miró a Celeste con una sonrisa cínica. Y pensar que hay gente que no comprende el arte, que solo vive en la oscuridad del trabajo manual. ¡Qué desperdicio de existencia!, dijo con voz lo suficientemente alta para que Isabella, inmersa en la pulitura de un viejo atril, pudiera escuchar cada palabra.
Celeste soltó una risita ahogada, el sonido de su desprecio martillando en el silencio del pasillo. Isabela sintió como sus manos, que sostenían un paño suave, temblaban levemente. Sus ojos ardían, pero no se atrevió a levantar la vista. La humillación era como un nudo en el estómago, un sabor amargo en la boca. Se mordió el interior de la mejilla, intentando contener la avalancha de emociones que amenazaba con desbordarla. Quería gritar, quería levantar la cabeza y decirles que su alma albergaba más arte y dignidad que toda su fortuna, pero se contuvo, su mente ya procesando la humillación como un combustible para el futuro. El rostro de Celeste era un poema de autocomplacencia, sus labios carnosos curvados en una sonrisa perezosa que revelaba su absoluta superioridad, mientras se ajustaba su estola de piel, un gesto que para Isabela era el epítome de la frivolidad y el derroche. La vida de Isabela se desenvolvía en una monotonía gris, marcada por el contraste entre su mundo de limpieza y el brillo descarado que la rodeaba. Sus días comenzaban antes del amanecer, en su pequeño apartamento de alquiler en los confines de la ciudad, un lugar donde el eco de sus propias pisadas era a menudo la única compañía. La cocina, apenas un rincón con un fogón y una nevera ruidosa, era el escenario de sus desayunos frugales, una taza de té y un trozo de pan. La imagen de su abuela, ya fallecida, pero cuya voz le había enseñado a amar la música, era su motivación más poderosa, el ancla que la mantenía firme en medio de la adversidad. Por ella, se decía a sí misma como un mantra silencioso, por su legado, por la promesa de que mi voz un día será escuchada. Cada trayecto en autobús al trabajo era una oportunidad para observar el mundo exterior, las calles bulliciosas, los rostros anónimos, la ciudad despertando. Al llegar al teatro, el ambiente cambiaba drásticamente. El vestíbulo de La Corona, con sus techos altos y sus superficies pulcras y brillantes, siempre olía a ambición y a sueños rotos, un olor ajeno a su propia realidad. Se dirigía directamente a las zonas de servicio, los rincones oscuros donde los sueños se lavaban y se pulían para otros. Los comentarios despectivos eran una banda sonora constante. Una mañana, mientras pasaba la aspiradora por el palco principal, escuchó a un grupo de mecenas adineradas charlar animadamente sobre sus viajes a Venecia y sus joyas. Una de ellas, con un collar de perlas que debía valer más que el salario de Isabela por varios años, la miró de reojo. Oh, mira, la pequeña obrera del teatro. Parece tan absorta en su tarea. ¿Será que no tiene otra cosa en su vida más que limpiar los desastres de los demás? Dijo con un tono de voz que era una burla disfrazada de curiosidad. Isabela sintió un escalofrío de vergüenza recorrer su cuerpo. Su rostro, que antes estaba concentrado, se tensó, y sus manos, que sostenían el mango de la aspiradora, se apretaron involuntariamente. Quiso responder, argumentar que la dignidad no se medía en la ropa o el dinero, sino en el trabajo honrado, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Se limitó a sonreír débilmente, una máscara de indiferencia que apenas lograba disimular la profunda punzada de humillación. Se preguntó si alguna vez la verían como algo más que su uniforme, si alguna vez se darían cuenta de que debajo de esa apariencia latía un corazón lleno de sueños y una voz que podía conmover a las masas. El almuerzo era otro momento de soledad. Mientras otros compañeros se reunían en la cafetería del teatro, riendo y compartiendo anécdotas sobre los chismes de la ópera, Isabela se sentaba en un banco apartado en el patio trasero, devorando su sándwich casero, con el ruido de los camiones de reparto como única compañía. Los murmullos de la gente, las risas ajenas, la hacían sentir aún más aislada. Era la rutina de la invisibilidad, la monotonía de ser subestimada, que se grababa a fuego en su alma. Cada vez que veía al maestro Volkov,
descender del escenario con Celeste, sus risas altisonantes llenando el pasillo, ella se hacía pequeña, se fundía con las paredes. El nudo en su garganta se apretaba con la amargura de la injusticia. Observaba cómo Celeste se colgaba del brazo de Volkov, sus joyas reluciendo, su ropa de marca gritando su estatus, mientras ella apenas podía pagar las cuentas de su modesto alquiler. Era una bofetada constante a su sentido de la equidad. «Esto no es justo», pensaba, su mandíbula tensa. No es justo que el talento real sea ignorado por la superficialidad y la avaricia. No es justo que ellos vivan en este palacio de sueños, mientras yo lo limpio para que otros los vivan. La chispa de su determinación, siempre latente, se avivaba con cada uno de esos momentos, transformando la humillación en un motor silencioso, constante. La acumulación de esos pequeños desprecios diarios no la quebraba, la endurecía, la convertía en acero, sin que nadie lo sospechara. Su mente ya estaba, sin que lo supiera conscientemente, tejiendo la red que un día lo atraparía todo. Su vida era una sinfonía en do menor, una melodía triste y melancólica, a la espera de un cambio de compás. La vida de Isabela, tan predeciblemente gris, comenzó a desmoronarse en la víspera de su boda con Andrés, el único hombre que había visto más allá de su uniforme de limpieza, el único que había escuchado la melodía de su alma. Andrés era un modesto programador informático, un hombre de corazón puro y mirada gentil, que la amaba por quien era, y no por lo que el mundo esperaba de ella. La boda, un evento sencillo en un pequeño salón comunitario, era la promesa de un nuevo comienzo, un respiro de la opresión diaria. El primer indicio, el hilo de Ariadna que la guiaría a través del laberinto, apareció de la forma más inesperada. Una noche, mientras limpiaba la oficina privada del maestro Volkov, una tarea que rara vez le era asignada, el teléfono de su escritorio sonó. Una llamada extraña, de un número desconocido, y con un tono de llamada distorsionado. El maestro no estaba, por supuesto. Isabela, por protocolo, levantó el auricular para derivar la llamada, pero en ese preciso instante, un sonido la hizo detenerse en seco. No fue una voz clara, sino un leve murmullo, casi inaudible, una nota musical que solo su oído absoluto podía reconocer, una melodía apenas susurrada, seguida de un pequeño gemido ahogado. Y la reconoció. Su corazón dio un vuelco, sus manos temblaron tanto que el auricular resbaló por un instante. Era la melodía que solo su hermana pequeña, Lily, cantaba cuando estaba asustada, la canción de cuna que su abuela les cantaba en sus noches de tormenta. Y el gemido era de miedo, no de dolor. La incredulidad la golpeó primero. «No puede ser», pensó Isabela, su mente girando a 1000 por hora, el monólogo interno apoderándose de ella. «¿Lily?» En el teléfono del maestro Volkov. ¿Y por qué esa melodía? ¿Y por qué un gemido? Ella debería estar a salvo en casa de mi tía. Un escalofrío de terror le recorrió la espalda. Era una señal que no podía ignorar, un destello ominoso en la monotonía de su existencia. Había una extraña distorsión en la llamada, como si la voz estuviera siendo procesada, enmascarada, pero para su oído era inconfundible. Su escepticismo inicial se desvaneció al recordar los rumores que circulaban en el personal de servicio sobre el maestro Volkov, su obsesión con el talento joven, su reputación de descubrir voces prometedoras de forma inusualmente agresiva, y los repentinos despidos o desapariciones de jóvenes cantantes que no cumplían con sus expectativas o que intentaban liberarse de sus contratos leoninos. Esto no es una coincidencia, pensó Isabela, sus músculos tensos, una sensación de premonición helada en el estómago. La presencia de Lily en esa llamada, su canción, es una señal
una señal de que algo horrible está pasando. ¿El maestro Volkov tiene algo que ver con esto? ¿Con Lily? Pero, ¿por qué? ¿Y por qué en su teléfono? Mi corazón late con una furia silenciosa y un miedo paralizante. ¿Está mi hermana en peligro? ¿Está secuestrada? ¿O es algo peor? Lily es apenas una niña. No puedo ignorar esto. Mi instinto me grita que hay una conexión. Siento una responsabilidad, no solo por Lily, sino por cada una de esas voces que desaparecieron, por cada sueño que Volkov aplastó. Esto no es solo una llamada, es un grito de auxilio, un rastro que debo seguir. La chispa de la determinación se encendió en su pecho, cálida y persistente, una promesa silenciosa de que desenterraría la verdad, sin importar cuán oscura fuera. Sus manos, que aún sostenían el auricular, temblaban incontrolablemente, pero su mirada se mantenía firme, concentrada en el hilo de la melodía de su hermana, el único rastro que tenía. No podía fallar. No podía dejar que su miedo la detuviera. La vida de Lily dependía de ello. El proceso de la transformación de Isabella fue una odisea silenciosa y angustiosa, una inmersión en un submundo de secretos donde cada paso era un riesgo. La noche de la llamada fue solo el inicio. Al día siguiente, la ausencia de Lily de casa de su tía fue confirmada. La tía, con su voz quebrada, confesó que Lily había sido llevada por unos hombres que dijeron ser del equipo del maestro Volkov, para una audición secreta. El terror se apoderó de Isabella, pero también una furia helada. Con la ayuda de Andrés, su prometido, quien, aunque asustado, le ofreció su apoyo incondicional y su conocimiento en informática básica, Isabella comenzó su investigación. Él, con sus dedos hábiles, logró configurar un sistema de grabación básico en el viejo móvil de Isabella para grabar cualquier llamada extraña. Usando un viejo mapa del teatro que encontró en la conserjería, Isabella se dedicó a recorrer cada rincón, cada pasillo, cada sala. Su oído absoluto era su única arma, su radar en la oscuridad. Buscaba ecos, resonancias, la más mínima vibración vocal que pudiera llevarla a Lily. Aquí hay un eco metálico, pensaba, mientras se arrastraba por los conductos de ventilación, su cuerpo cubierto de polvo y telarañas. Esto indica una sala de insonorización. Quizás el maestro la tiene allí, ensayando en secreto. O retenida. El zumbido de los motores del teatro, el sonido constante del aire acondicionado, eran el telón de fondo de su búsqueda, pero para ella eran los matices, las microdistorsiones, las que le daban la información. Su investigación no se limitaba a las horas de trabajo. Cada noche, mientras Andrés la esperaba con la cena en su pequeño apartamento, Isabella se quedaba en el teatro, camuflada en las sombras, observando al maestro Volkov. Lo siguió a sus reuniones secretas, a sus encuentros con figuras turbias que parecían más gánsteres que amantes del arte. Se dio cuenta de que Volkov tenía un patrón. Manipulaba a jóvenes cantantes con promesas de fama, los ataba con contratos leoninos y si intentaban escapar, los silenciaba o los desaparecía. Su mente, antes centrada en las partituras, ahora procesaba la brutal lógica de la extorsión. Para recabar pruebas, Isabella recurrió a su ingenio. Un día, mientras limpiaba el despacho de Volkov, dejó caer accidentalmente su trapo cerca de su escritorio, y en ese breve instante, Andrés, quien esperaba afuera con una cámara miniatura que había modificado, tomó una foto de unos documentos abiertos que Volkov tenía sobre su escritorio. Eran contratos de representación exclusiva, con cláusulas abusivas y penalizaciones millonarias, que ataban a los jóvenes artistas de por vida, obligándolos a pagar sumas exorbitantes por su formación y promoción. Había un nombre que se repetía, el de un tal Consorcio Nocturno,
una empresa fantasma que parecía ser el verdadero dueño de las vidas de los artistas. Los obstáculos y retrocesos fueron constantes, cada uno de ellos una prueba de fuego para su determinación. El primer contratiempo significativo fue el riesgo de ser descubierta. Una noche, mientras Isabela se deslizaba por un pasillo oscuro hacia el ala de los ensayos privados, escuchó pasos. Era Celeste, acompañada de un guarda de seguridad. Isabela se escondió rápidamente en un armario de limpieza, el olor a desinfectante llenando sus pulmones. El corazón le martillaba en el pecho, un tambor enloquecido que amenazaba con delatarla. El miedo la paralizó. Sus manos, que aferraban su móvil con las grabaciones, sudaban copiosamente. El guarda se detuvo justo delante del armario, y Celeste, con su voz melosa, le dijo: «Asegúrate de que no haya nadie husmeando, especialmente esa limpiadora». «No quiero sorpresas antes del estreno». El guarda asintió y golpeó la puerta del armario con su porra. Isabela se encogió, conteniendo la respiración, el nudo en su garganta. El golpe resonó en el silencio, pero afortunadamente, el guarda no abrió. Se alejaron. Isabela sintió el alivio como una marea cálida, pero también una advertencia clara. Estaban al acecho. «Debo ser más sigilosa», se dijo a sí misma. «Un error, y todo se acaba. No solo para mí, sino para Lily y para Andrés». Otro revés ocurrió cuando Andrés intentó acceder a los servidores del teatro para buscar registros de llamadas y contratos. Un sofisticado sistema de seguridad lo detectó, y aunque no lograron rastrearlo por completo, el intento dejó una huella. «Maestro, parece que alguien intentó acceder a nuestros sistemas. Un intento de piratería», le informó la jefa de seguridad a Volkov al día siguiente. La paranoia del maestro se disparó. Volkov reforzó la seguridad, instalando nuevas cámaras y bloqueando ciertos accesos. Gabriel sintió la frustración, un muro infranqueable que se levantaba frente a ellos. «Es un genio del mal», pensó. «Cada vez que nos acercamos, él levanta una nueva barrera». Pero la desesperación solo duró una noche. Andrés, con ingenio, ideó un plan alternativo: buscar registros públicos de las propiedades de Volkov y del consorcio nocturno, con la esperanza de encontrar un eslabón débil en la cadena. El tercer obstáculo fue el agotamiento y la presión emocional. La boda se acercaba, y la tensión de la doble vida de Isabela, la búsqueda de Lily, el miedo constante, empezaron a pasarle factura. Sus ojos estaban hundidos, su cuerpo sentía el peso de la fatiga crónica. En el trabajo, la señora Griselda la reprendió. «Isabela, ¿está usted enferma? Ha dejado una mancha en el telón». «Nunca había sido tan descuidada, ¿o es que su mente está en otro lugar?». Su tono era despectivo, pero la advertencia velada era clara. Su descuido la hacía vulnerable. El corazón de Isabela se encogió. «Esto es un maratón, no una carrera de velocidad», se dijo a sí misma. Su voz interna era un murmullo de aliento. «Debo mantenerme fuerte. Por Lily, por Andrés, por la verdad». Comenzó a meditar brevemente en su apartamento antes de dormir, buscando calma en medio de la tormenta. Cada avance en su investigación era acompañado por un monólogo interno exhaustivo. La voz de Lily estaba distorsionada, pero era ella, pensaba Isabela, mientras escuchaba una y otra vez la grabación de la llamada en su móvil. El timbre, la cadencia, esa pequeña vibración en su voz cuando tiene miedo. Solo yo la conozco. Y esa melodía es el código que me dejó. La pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde está escondida? El consorcio nocturno. Ese es el hilo. Ellos tienen una sede secreta, un lugar donde el maestro Volkov esconde a sus joyas. Siento el miedo, sí, el miedo de lo desconocido, el miedo a la brutalidad de este mundo oscuro. Pero el amor por Lily, por Andrés, por la música, es más grande.
Es un fuego que arde en mi pecho, una determinación que no me permite retroceder. No es solo por mi hermana, es por la justicia. No puedo permitir que este hombre, este maestro corrupto, siga destruyendo vidas y silenciando voces. Tengo que ser más inteligente, más sigilosa, más implacable que ellos. Este es mi propósito ahora. Mi vida entera depende de ello. La soledad de su búsqueda era abrumadora, pero la imagen de Lily, vulnerable y asustada, era la que la mantenía en pie, la que la impulsaba a seguir adelante, a desenterrar cada secreto, cada pieza de la verdad, no importara cuán oscura fuera. Sus dedos, ágiles y precisos, se movían incansablemente sobre el teclado de Andrés, sus ojos fijos en la pantalla, pero su mente ya visualizando el clímax, ese momento en el que el velo de la verdad se descorrería. En su desesperada y solitaria búsqueda de la verdad, Isabela comprendió que no podía enfrentar sola al leviatán que era el maestro Volkov y su consorcio nocturno. Necesitaba aliados, personas que compartieran su deseo de justicia o que pudieran aportar una pieza crucial al rompecabezas. La primera de estas alianzas inesperadas surgió de su propia sangre, con Andrés, su prometido. Andrés, un hombre de unos 30 años, con una apariencia común pero una inteligencia aguda para la tecnología y un corazón de oro, había sido siempre el ancla de Isabela. Cuando ella, con lágrimas en los ojos, le reveló sus sospechas sobre Lily y el maestro Volkov, Andrés no dudó ni un segundo. Él no era de los que se asustaban fácilmente, pero el terror en los ojos de Isabela era contagioso. «Isabela, mi amor, no estás sola en esto», le dijo Andrés, tomando sus manos temblorosas. «Lo que necesites, haré lo que sea. No importa el riesgo». Era un hombre tranquilo, metódico, y su calma era el contrapunto perfecto a la tormenta emocional de Isabela. Su principal aporte fue su habilidad con la tecnología. Consiguió un software de espionaje en el mercado negro. Instaló microcámaras y micrófonos diminutos en los objetos de limpieza de Isabela y le enseñó a usarlos. «Mira, este es un grabador de voz. Lo ocultas en el cepillo», le explicó Andrés una tarde, con una voz baja y conspirativa, mientras manipulaba el pequeño dispositivo. «Y esta cámara la puedes pegar en la hebilla de tu delantal. Nadie lo notará». Le ayudó a rastrear las llamadas, a descifrar direcciones IP, a buscar información en la Deep Web sobre el consorcio nocturno. El proceso de forjar su confianza fue mutuo y se basó en el amor incondicional y la desesperación compartida. Andrés vio en Isabela no solo a la mujer que amaba, sino a una leona luchando por su cría, y esa determinación lo inspiró a superar su propia aversión al peligro. Sus conversaciones se extendían por horas en la noche, tejiendo planes, evaluando riesgos y dándose apoyo mutuo. «Si ellos descubren algo, estaremos en grave peligro, Andrés», le advirtió Isabela una noche, mientras revisaban unos planos del teatro que Andrés había conseguido de forma ilegal. «Lo sé, mi amor, pero no podemos dejar que la maldad gane. Y lo más importante, no podemos dejar sola a Lily». Su diálogo era una mezcla de terror y una inquebrantable determinación. La segunda alianza crucial, y aún más improbable, llegó en la forma de un antiguo conserje del teatro, el señor Ramiro. Ramiro era un hombre mayor, de unos 70 años, con un rostro surcado por las arrugas y una mirada triste en sus ojos. Había trabajado en la corona durante más de 40 años y había visto de todo. Fue despedido injustamente por Volkov hace unos meses, acusado de robo de utilería, una farsa para silenciarlo después de que Ramiro expresara sus preocupaciones sobre las prácticas cuestionables del maestro. Isabela lo había conocido en sus primeros días
y él siempre la había tratado con una amabilidad que contrastaba con la frialdad de los demás. Lo encontró trabajando como portero en un edificio de apartamentos modesto, su espíritu abatido. Isabela se acercó a él con cautela, susurrando su nombre. «Señor Ramiro, soy Isabela. Necesito su ayuda. Creo que el maestro Volkov tiene a mi hermana Lily, y sospecho que usted sabe algo sobre las desapariciones de los jóvenes artistas». Ramiro, al principio, se encogió. El miedo grabó en su rostro. «No puedo, Isabela. Ellos son muy peligrosos. Me destruyeron». Pero Isabela le habló de Lily, de la melodía que escuchó, de la desesperación que sentía. Le mostró las grabaciones de la voz distorsionada de Lily y los contratos abusivos que Andrés había logrado descifrar. Ramiro escuchó atentamente, sus ojos humedeciéndose. Él había visto a muchos jóvenes artistas ilusionados entrar al teatro, solo para desaparecer o salir con el espíritu quebrado. Había intentado advertirles, pero nadie lo había escuchado. Vio en Isabela una pureza de corazón y una valentía que lo conmovió. La confianza se forjó en la empatía. Ramiro, al darse cuenta de que Isabela no buscaba venganza sino justicia, y que su dolor era real, decidió arriesgarse. «El maestro Volkov tiene una red de túneles secretos bajo el teatro», le reveló Ramiro, su voz baja y tensa. «Se usaban en la guerra para esconder obras de arte. Ahora él los usa para sus cosas. Hay una entrada secreta en el sótano, detrás de la vieja caldera, y hay una sala, insonorizada, que él llama la Cámara del Eco. Sospecho que allí es donde guarda sus joyas antes de enviarlas a su consorcio nocturno. Vi a Lily entrar allí una vez con Damián, su matón». Le proporcionó a Isabela planos antiguos del teatro que había guardado, detalles sobre los horarios de los guardias, las ubicaciones de las cámaras de seguridad que Volkov había instalado para su uso personal, y las viejas llaves maestras que aún funcionaban en algunas de las puertas más antiguas. Su propia motivación era clara: la vindicación de su honor y la redención de una culpa silenciosa por no haber podido ayudar a esos jóvenes antes. Ramiro también le habló de Damián, el secuaz principal de Volkov, un hombre cruel y despiadado, conocido por su brutalidad. Sus conversaciones eran una mezcla de nostalgia por el viejo teatro y una determinación compartida para desmantelar la podredumbre que se había apoderado de él. Ramiro se convirtió en los ojos y oídos de Isabela dentro del teatro, un viejo topo que conocía cada grieta, cada sombra. A medida que Isabela y sus aliados se acercaban a la verdad, la tensión en el teatro de la ópera La Corona se volvió palpable, un hilo invisible que se tensaba con cada día que pasaba, casi hasta el punto de la ruptura. El maestro Volkov, con su intuición de depredador, empezó a sentir que algo se movía en las sombras. Pequeños desajustes en la rutina del teatro, un archivo de seguridad que parecía haber sido manipulado, la súbita ausencia de ciertos objetos que él solía guardar. Su rostro, antes una máscara de calma aristocrática, mostraba ahora una irritación constante, un tic nervioso en la mandíbula que se volvía más pronunciado. Le gritaba a Celeste por teléfono, su voz fría como el hielo, exigiendo que encontrara al responsable de las filtraciones de aire que sentía en su propio imperio. «Hay un traidor, Celeste, y si no lo encuentras, te juro que pagarás por ello», le espetaba, su tono apenas velando una amenaza de muerte. Celeste, por su parte, se volvió más histérica. Su voz, que antes era potente, ahora era un chillido constante de nerviosismo. Redobló su vigilancia sobre el personal de servicio, sospechando de todos y de nadie. La primera confrontación directa, aunque velada, llegó a Isabela a través de la señora Griselda.
Una mañana, mientras Isabela pulía los pasamanos de un palco VIP, Griselda se acercó a ella, sus ojos pequeños y penetrantes escudriñándola. «Isabela, parece que está usted muy interesada en los rincones del teatro últimamente. La curiosidad, como dicen, mató al gato». Y aquí, en La Corona, los gatos tienen una forma de desaparecer sin dejar rastro, si no saben mantenerse en su lugar. Asegúrese de que su curiosidad no la lleve a problemas. Isabela sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Su corazón martilleaba en su pecho, un tambor desbocado. Sus manos, aferradas al paño de limpieza, temblaron apenas perceptiblemente. La sangre se le heló en las venas. Sabía que Griselda sospechaba, que sentía su presencia en la periferia de su control. El miedo la invadió, un miedo frío y visceral que la paralizó por un instante. Pensó en Lily, en los riesgos. Pero entonces, algo en su interior se endureció. El miedo dio paso a una determinación inquebrantable. «Solo cumplo con mi trabajo, señora Griselda, asegurándome de que todo brille, como siempre», respondió Isabela, su voz más firme de lo que ella misma esperaba, su mirada encontrándose con la de Griselda, sin ceder. Griselda la observó unos segundos más, sus ojos escudriñándola, intentando descifrar el velo de calma que Isabela había logrado construir. Finalmente, con un resoplido, siguió su camino. «Me descubrieron», pensó Isabela, su monólogo interno desatándose en una vorágine de miedo y determinación. O al menos lo intuyen. Se le nota en los ojos a Griselda. Esa advertencia no fue casualidad. Fue directa. Esto significa que estoy cerca, muy cerca de la verdad. Siento el miedo por Lily, un miedo tan profundo que me paraliza por un segundo. Pero ese miedo se mezcla con una furia ardiente contra quienes la tienen sometida. No puedo detenerme. Si lo hago, la perderé para siempre. No solo a ella, sino a la niña que es, a la que está atrapada en esa pesadilla. El riesgo es inmenso, sí, pero la recompensa, la de verla libre, es incalculable. Debo ser más rápida, más audaz que ellos. La advertencia es una confirmación de que estoy en el camino correcto. La cuenta atrás ha comenzado. La segunda confrontación fue más directa, una clara muestra de la creciente desesperación del maestro Volkov. Una tarde, Isabela regresaba a su pequeño apartamento cuando encontró su puerta ligeramente abierta. El corazón le dio un vuelco. Entró con cautela. Su mano temblaba mientras sostenía un pesado libro de música que había agarrado de la mesa de la entrada. El apartamento estaba revuelto. No había objetos de valor robados, sino que sus fotografías de la infancia, las partituras de su abuela, sus pocos recuerdos personales, todo estaba desordenado, algunas de sus partituras más queridas rasgadas. En la pared de su pequeño salón, alguien había dejado un mensaje garabateado con pintura roja. Tu canción terminará pronto, y no habrá aplausos. Volkov había visitado su santuario, había profanado su espacio, había dejado claro que lo sabían, que la tenían en su punto de mira. Isabela sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo, sus manos se apretaron hasta el punto de doler. La rabia, pura y desatada, burbujeaba en su interior. Ya no era solo una amenaza, era una declaración de guerra personal. «Están jugando conmigo», pensó Isabela, observando la pared con la amenaza. «Quieren que me acobarde, que abandone mi búsqueda de Lily. Pero eso no va a suceder. Esta es una advertencia, sí, una muy clara. Mis planes deben ser más sólidos, mi invisibilidad más perfecta. Siento el miedo, ese nudo en el estómago que me acompaña desde que supe que Lily estaba en peligro. Pero la ira es más fuerte. No van a salirse con la suya, no van a destruir lo que es mío, lo que es nuestro.
Esto solo confirma que estoy en el camino correcto, que sus muros de mentiras están a punto de derrumbarse. Tengo que actuar. Ya no hay tiempo para más. El clímax debe ser ahora. Y no se lo esperarán. Su determinación se endureció, sus ojos brillaron con una luz peligrosa. Ya no era la humilde limpiadora, era la guerrera que se preparaba para cazar al monstruo que había osado tocar lo que más amaba. Cada músculo de su cuerpo se tensó con la anticipación. La tercera y última confrontación, aunque indirecta, selló la urgencia de su plan. Días antes de la boda, Andrés, en su trabajo, recibió una notificación de que su contrato había sido rescindido sin motivo aparente. Su jefe, visiblemente incómodo, solo pudo balbucear. «Lo siento, Andrés, es una orden de arriba». Dicen que su comportamiento reciente no es compatible con la ética de la empresa. Aunque no lo despidió directamente Volkov, la amenaza del consorcio nocturno había alcanzado su vida personal, dañando su fuente de ingresos. Andrés, con el nudo en la garganta, no dijo nada, pero sabía que era un golpe más, un aviso de que estaban pisando terreno peligroso. «Ya no queda nada que perder», pensó Isabela, la rabia mezclada con una calma extraña. «Han tocado mi vida, mi trabajo, mi futuro. Esta es la señal definitiva. El maestro Volkov está desesperado. Siente mi sombra. Es tiempo de que la verdad salga a la luz, sin importar el costo. El plan está en marcha. Que la sinfonía final comience». El clímax estalló en la noche más mágica y esperada para Isabela y Andrés. Su boda. El pequeño salón comunitario, decorado con sencillez pero con un amor palpable, estaba lleno de sus pocos pero leales amigos y familiares. La atmósfera vibraba con la alegría y la promesa de un nuevo comienzo. Isabela, con un vestido blanco que había cosido ella misma, modesto pero hermoso, sentía el corazón desbordado de felicidad. Andrés, a su lado, la miraba con adoración, sus ojos llenos de ternura. Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban del modesto banquete, la pareja se retiró brevemente a una pequeña habitación contigua para tomarse unas fotos privadas. Fue entonces cuando ocurrió. El teléfono móvil de Isabela, que había estado silenciado toda la noche, vibró con insistencia. No era una llamada, sino una videollamada de un número desconocido. Isabela, con un presentimiento helado, miró a Andrés. «Es la boda, es la boda», susurró Andrés, intentando calmarla, pero el temblor en la mano de Isabela era evidente. Ella lo abrió. La pantalla mostró una imagen borrosa de un lugar oscuro, y la voz distorsionada de Lily, apenas un susurro desesperado, le atravesó el alma. No era la melodía de su hermana, era un gemido, un ruego. «Hermana, ayúdame». Y de repente, un segundo de claridad visual. Isabela vio el rostro de Lily, demacrado, asustado, y detrás de ella, en la penumbra, el perfil inconfundible del maestro Volkov. Estaba en el interior de una celda con barrotes, las paredes llenas de partituras garabateadas. La imagen era nítida por un segundo, lo suficiente para revelar la brutalidad de su cautiverio. El sonido del teléfono se amplificó misteriosamente en la sala de eventos, ya que Andrés había conectado el móvil a un pequeño altavoz para música ambiental. El grito ahogado de Isabela resonó por el salón, un sonido desgarrador que congeló la sangre de todos los presentes. «¡Lily!». «Maestro Volkov», gritó Isabela, su voz un lamento de terror puro. Los invitados se quedaron petrificados, sus miradas de asombro y confusión. Andrés, al ver la imagen, sintió un puñal clavarse en su pecho. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y su rostro se tornó blanco como la cera. El miedo lo invadió, un miedo frío y paralizante que le apretaba la garganta.
Su prometida estaba en peligro, y su hermana secuestrada. En ese instante, la imagen de Lily en la pantalla cambió. La sala de fiestas del Gran Teatro de la Ópera, donde el maestro Volkov celebraba su última ópera, su triunfo personal, brillaba con la opulencia de una fiesta de gala. Cientos de invitados adinerados, críticos de ópera y figuras de la élite cultural brindaban por su éxito. Volkov, vestido con un frac impecable, estaba en el centro de la pista de baile, recibiendo ovaciones. La pantalla de Isabela, gracias a una activación remota que Andrés había programado como parte del Plan B, se conectó al sistema de video del teatro, proyectando la imagen de Lily, cautiva, en las gigantescas pantallas del gran salón. Un murmullo de asombro recorrió la fastuosa sala. La música se detuvo. Las copas se detuvieron en el aire. La imagen de Lily, pequeña y aterrorizada en su celda, contrastaba brutalmente con el glamour del evento. La voz de Isabela, amplificada a través del sistema de sonido del hotel, gracias a otra conexión oculta de Andrés, resonó por todo el gran salón del teatro, clara y potente, llena de una indignación que trascendía el miedo. «Maestro Volkov, ¿es esta la clase de talento que usted colecciona? ¿Es así como trata a las voces puras, a los sueños inocentes? La niña que ven en pantalla, Lily, es mi hermana, secuestrada por usted para ser parte de su consorcio nocturno. Usted no es un maestro, es un carcelero, un depredador de almas, un monstruo que silencia a aquellos que no puede controlar. Este es su verdadero arte, la extorsión, la esclavitud, el miedo. Y esta noche, su sinfonía de terror termina». Volkov, en el centro de la pista, se quedó inmóvil, blanco como la cera, sus ojos, antes tan orgullosos, ahora llenos de un terror paralizante. Su sonrisa se desvaneció, y el sudor frío comenzó a brotarle de la frente, empapándole la camisa. Intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta, un tartamudeo ininteligible. Su rostro se contorsionó en una mueca de incredulidad, luego de una furia descontrolada. Quiso abalanzarse sobre el atril para desconectar la transmisión, pero los guardias de seguridad del teatro, sus propios hombres, se quedaron petrificados, mirándolo con horror y asombro. La máscara del genio se había desprendido, revelando el rostro del monstruo. En las pantallas, Gabriel mostró una serie de documentos, transferencias bancarias fraudulentas a cuentas en paraísos fiscales vinculadas al consorcio nocturno, contratos con cláusulas abusivas que ataban a jóvenes talentos de por vida, testimonios grabados de antiguas víctimas de Volkov y, finalmente, grabaciones de llamadas donde la voz de Damián, su secuaz, se escuchaba dando órdenes a Lily, siempre mencionando la seguridad de su familia si no colaboraba. Cada prueba era un clavo en el ataúd de Volkov, un golpe sonoro que resonaba en el silencio. Y luego, una última imagen, una foto clara del rostro de Damián, en otra pantalla más pequeña, siendo arrestado en ese mismo instante por la policía en los túneles secretos del teatro, justo en la entrada de la Cámara del Eco, donde Ramiro y el equipo de rescate, alertados por Andrés, habían encontrado a Lily. Los invitados, un segundo antes absortos en su celebración, ahora estaban estupefactos. Murmullos de horror y disgusto se extendieron como un reguero de pólvora. Sus rostros pasaron de la incredulidad al asombro, luego a la indignación. Los ojos se abrieron de par en par. Las copas de champán cayeron al suelo con un tintineo sordo. Apuntaban a Volkov con el dedo, susurrando su nombre con desprecio. La atmósfera de glamour se convirtió en un circo de horror y revelación. Celeste, que estaba al lado de Volkov, también se puso blanca como un fantasma, su sonrisa desvaneciéndose en una expresión de horror puro. Sus labios temblaban, incapaz de articular palabra.
su máscara de perfección desmoronándose en segundos. Sus ojos vagaron por la sala, notando las miradas de desprecio y lástima de los presentes, y la humillación la golpeó con fuerza. Volkov intentó recuperar el control, su voz ronca y temblorosa. «Esto es una farsa, un ataque de mis enemigos. ¡Una calumnia de una limpia!», gritó, intentando recuperar el control, pero su voz se quebraba, llena de pánico. Quiso abalanzarse sobre Isabela, pero fue inútil. En ese momento, 2 oficiales de policía, discretamente alertados por Ramiro y Andrés, entraron por la puerta trasera del salón. Se dirigieron directamente a Volkov. «Maestro Víctor Volkov, queda usted arrestado por secuestro, extorsión, trata de personas y crimen organizado», dijo uno de los oficiales mientras le colocaba las esposas. Volkov emitió un gemido ahogado, sus ojos desorbitados, su cuerpo flácido. La caída había comenzado, y era tan pública como brutal. La dinámica de poder se invirtió instantáneamente. El maestro fue arrastrado fuera del escenario, su rostro lleno de sudor y lágrimas de impotencia, sus gritos de protesta ahogados por los murmullos de desprecio de los asistentes. El público lo miraba con asco. Isabela, al ver a los policías llevarse a Volkov, se desplomó en el suelo de la pequeña habitación de la boda. Su cuerpo temblaba de alivio. La carga que había llevado durante tanto tiempo se había desvanecido. No lloraba de tristeza, sino de la más pura y liberadora catarsis. Andrés corrió hacia ella, se arrodilló y la abrazó con fuerza, sus cuerpos temblando juntos, un abrazo que no era solo de reencuentro, sino de redención y promesa de un nuevo comienzo. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió, y allí estaba Lily, ilesa, aunque asustada, corriendo hacia ellos, lanzándose a los brazos de su hermana. Su pequeño cuerpo temblaba. Las lágrimas de Isabela se mezclaron con las de su hermana y de Andrés. Un abrazo de 3 que era la sinfonía más hermosa, un himno a la esperanza y a la justicia. La caída del maestro Víctor Volkov fue tan estruendosa y sinfónica como su ego. La noticia de su arresto y la revelación de su red criminal estallaron como una bomba en todos los medios de comunicación del mundo. Los titulares de los periódicos gritaban su nombre. Los programas de televisión mostraban imágenes de él siendo esposado en su propia gala, su rostro distorsionado por el pánico y la humillación. Los críticos de ópera que antes lo idolatraban, ahora lo despreciaban, y los artistas que lo veneraban le daban la espalda. Sus amigos que lo adulaban, sus socios que se beneficiaban de sus crímenes, desaparecieron como por arte de magia. Sus redes de apoyo se desintegraron en cuestión de horas. La justicia, una vez más lenta y ciega, actuó con una velocidad inusual, impulsada por la contundencia de las pruebas presentadas por Isabela y la confesión de Damián, su secuaz, quien, al ser capturado y enfrentar la prisión, decidió confesar para intentar reducir su pena. El juicio fue un espectáculo mediático que duró meses. Isabela, con su testimonio sereno, su voz firme y sus pruebas irrefutables, se convirtió en la heroína inesperada. Sus palabras, precisas y sin atisbo de rencor, pintaron un retrato devastador de la avaricia, la crueldad y el engaño de Volkov. Él, por su parte, se desmoronó bajo la presión. Sus abogados, antes tan confiados, se encontraron sin argumentos ante la marea de evidencias. El jurado lo encontró culpable de todos los cargos, incluyendo secuestro, extorsión, trata de personas y asociación ilícita. La sentencia fue implacable. 30 años de prisión por sus crímenes, un castigo que resonó como una ópera fúnebre para el hombre que había silenciado tantas voces. La descripción de su degradación en la prisión era brutal. Maestro Víctor Volkov, el hombre que una vez vestía fracs hechos a medida,
y dirigía orquestas en los escenarios más prestigiosos, ahora llevaba un uniforme gris raído y se movía en una celda diminuta, con paredes de hormigón frío y el constante zumbido de las luces fluorescentes. Su cabello canoso, antes tan impecablemente peinado, estaba descuidado y desaliñado. Sus ojos, que antes brillaban con astucia, ahora reflejaban la desesperación y el vacío. Lo vimos en las noticias, demacrado, con ojeras profundas, obligado a compartir una celda minúscula con otros reclusos, su arrogancia pulverizada en una realidad de barrotes de acero y comidas insípidas. Los periódicos publicaron fotos suyas en el patio de la prisión, demacrado, su mirada perdida, un eco patético de lo que fue. Su fortuna, sus propiedades de lujo, sus yates y sus coches deportivos fueron embargados para indemnizar a las víctimas de sus crímenes y para resarcir a las familias de los jóvenes artistas que había explotado. Su caída fue tan completa que hasta su nombre, antes sinónimo de genio, ahora era un epíteto de vergüenza. Celeste, al ver el desastre, intentó distanciarse del maestro. No hubo lágrimas, ni despedidas. Simplemente desapareció de la escena pública, sus contratos rescindidos, su reputación manchada por la asociación. Su carrera artística se desvaneció y se rumoreaba que había terminado dando clases de canto en una academia de barrio, lejos de los focos y los aplausos que tanto ansiaba. La fortuna de ella, construida sobre el engaño y la falsedad, se disipó tan rápido como había llegado. Fue vista en un par de ocasiones, intentando vender algunas de sus joyas de diseño. Su belleza plástica ya no era suficiente para esconder la desesperación en sus ojos. La vida, a veces, tiene una forma extraña de equilibrar la balanza. Las risas y los desprecios que habían lanzado sobre Isabela se habían convertido en un eco amargo en su propia ruina. El escenario que tanto amaba se le había negado, para siempre. Mientras la oscuridad engullía a sus verdugos, un nuevo amanecer se alzaba para Isabela y Andrés. Su matrimonio, iniciado en medio de un torbellino de horror, se consolidó en la más profunda de las confianzas. Andrés, con su apoyo incondicional, fue su roca, su refugio. Lili, la pequeña hermana de Isabela, se recuperó lentamente, con el apoyo terapéutico y el amor incondicional de su familia. Volvió a cantar, pero esta vez con una voz liberada de miedo, una melodía pura que llenaba la casa de alegría. El ascenso de Isabela fue silencioso pero poderoso, forjado en la integridad que le había permitido desmantelar una red criminal. Se negó a aceptar la fama, a ser la heroína de los titulares. En su lugar, utilizó el reconocimiento para fundar su propia compañía de ópera, Voces Libres, dedicada a descubrir y nutrir a jóvenes talentos, proporcionándoles un ambiente seguro y ético para desarrollar su arte. No buscaba el lucro desmedido, sino dar voz a aquellos que no la tenían, construir escenarios donde los sueños pudieran florecer sin ser pisoteados. Su nueva oficina, espaciosa y luminosa, estaba ubicada en un hermoso edificio restaurado en el centro de la ciudad, un lugar donde el eco de las voces jóvenes llenaba los pasillos, un contraste vibrante con el silencio opresivo del Teatro La Corona en sus peores días. Su riqueza no era ostentosa, sino el resultado de un trabajo honesto y un compromiso con sus valores. El impacto en su familia fue transformador. Su tía, que había sufrido el miedo y la impotencia por la desaparición de Lili, recuperó la alegría y la fe. La familia de Isabela, que había vivido bajo la sombra de la precariedad y el miedo, ahora podía respirar libremente, sus vidas restauradas, sus lazos fortalecidos por la adversidad compartida. Andrés se convirtió en el director de tecnología de Voces Libres, creando plataformas digitales para que talentos emergentes pudieran mostrar su arte al mundo.
un puente entre el arte y la innovación. Isabela y Andrés, juntos, establecieron la Fundación Melodías de Esperanza, una organización dedicada a combatir la trata de personas en la industria artística, a proporcionar refugio y apoyo legal a las víctimas de crímenes similares a los de Volkov. Utilizaron su experiencia para dar conferencias, para educar a otros sobre los peligros ocultos de las redes criminales, para inspirar a otros a no rendirse ante la opresión. La fundación se convirtió en un faro de esperanza para muchos jóvenes artistas. Los reencuentros con aquellos que la habían subestimado fueron sutiles, pero significativos, llenos de un matiz de arrepentimiento y admiración. Un día, en un evento de recaudación de fondos para Voces Libres, Isabela se encontró con la señora Griselda, su antigua jefa de intendencia. Griselda, ahora una mujer jubilada, visiblemente más amable, se acercó a ella con una sonrisa avergonzada. «Señorita Vargas, o debería decir, maestra Isabela, me equivoqué. Nunca vi la grandeza que había en usted. Su voz, su compasión, es un don. Me gustaría, si es posible, ofrecerle mis servicios como voluntaria en su fundación». Isabela la miró con calma, sin rastro de rencor. «Todos merecemos una segunda oportunidad, señora Griselda. Bienvenida a la familia de las Voces Libres». La mirada de Griselda se llenó de un arrepentimiento genuino. Celeste, su antigua rival, la abordó un día en un pequeño festival de música. Su brillo superficial había desaparecido, reemplazada por una mirada de sincera admiración y una pizca de humildad. «Isabela, tu voz es pura, y tu labor es lo que el arte necesita. ¿Será que algún día me concederías el honor de audicionar para tu compañía?» «Me gustaría cantar de verdad». Isabela le sonrió amablemente. «La música es para todos, Celeste. La puerta de la voz siempre está abierta para aquellos que la usan con alma. Y un día, visitando el teatro La Corona, ahora bajo una nueva dirección y con una filosofía más humana, el viejo guardia de seguridad que solía mirarla con desdén cuando ella salía tarde del trabajo, ahora la saludaba con una reverencia respetuosa. «Maestra Isabela, un honor. Usted es una inspiración». Isabela le devolvía el saludo con una sonrisa, la paz en su corazón. Su nueva vida, tejida con los hilos de la justicia, el arte y el amor, era un cuadro de colores vibrantes. Su hogar, antes marcado por la distancia y el miedo, ahora resonaba con risas y la calidez de una familia unida. Isabela y Andrés trabajaban codo a codo, sus manos entrelazadas, construyendo no solo una compañía de ópera, sino un legado de esperanza para todos aquellos que habían sido silenciados. La paz interior que había encontrado era un tesoro invaluable, el resultado de haber enfrentado la oscuridad y de haber elegido la luz, de haber transformado el lamento en la sinfonía de su propia redención. Y así, mi querido amigo, llegamos al final de esta historia, pero no al final de su eco. La historia de Isabela nos enseña que el amor verdadero no es ciego, sino que ve más allá de las apariencias, que persigue la verdad incluso en los rincones más oscuros de la existencia. Nos demuestra que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la determinación de actuar a pesar de él, de alzar la voz contra la injusticia, incluso cuando el poder de los opresores parece inquebrantable. Isabela, la humilde limpiadora con una voz celestial, nos recordó que la verdadera fuerza reside en la integridad, en la lealtad incondicional a nuestros seres queridos, y en la inquebrantable creencia de que la verdad, por más oculta que esté, siempre encontrará su camino para salir a la luz, a menudo a través de las voces más inesperadas. Porque en un mundo que a menudo valora el brillo superficial y el poder sin escrúpulos,
La historia de Isabela y Andrés es un faro de esperanza, un recordatorio conmovedor de que la dignidad humana, la justicia y el amor auténtico son las únicas cumbres que realmente vale la pena escalar. Que su historia resuene en tu alma como una melodía de triunfo sobre la adversidad, y que te recuerde que, a veces, la más profunda oscuridad es solo el telón de fondo para la más brillante de las vindicaciones. Y sí, ¿sabes qué es lo más irónico? Que esa llamada en la noche de bodas, que parecía el fin de su felicidad, fue en realidad el preludio de su verdadera sinfonía, una vida de propósito y de un amor que había sido purificado por el fuego de la verdad. En los años venideros, la compañía Voces Libres y la Fundación Melodías de Esperanza se expandirían por el mundo, y la historia de Isabela y Andrés se convertiría en un testimonio viviente del poder transformador de la compasión y la justicia, un legado que resonaría por generaciones.